Quería compartir una información muy interesante que me encontré en un libro llamado El pensamiento colombiano en el siglo XIX por Jaime Jaramillo Uribe. Principalmente lo que sería la primera parte de este libro, que se llama La evaluación de la herencia española y el problema de la orientación espiritual de la nación. Y bueno, este libro trata de eso, de cómo fueron los debates sobre la cuestión española en Colombia posterior a la independencia. Entonces, bueno, yo pienso mantener más bien el tono del libro como para no caer mucho en lo que podríamos llamar leyenda negra o leyenda rosa, pero aquí voy a trabajar y voy a exponer autores que bien podríamos colocarlos en alguna de estas leyendas o en algunas de estas perspectivas. Y bueno, no, cualquier cosa la pueden comentar, cualquier matiz que quieran aportar lo pueden hacer en los comentarios. Entonces, listo, ¿cuál sería como la idea general o la noción general que se tenía en el momento? Respecto a lo que era España, ¿cierto? En un momento en el cual habían otros dos imperios que estaban ya disputándose la hegemonía de Occidente, tanto el inglés como el francés. Y que era esto que hacía que España se quedase atrás en la idea de progreso que se estaba empezando a proponer. Una de las características importantes sería el personalismo, por ejemplo, que tendría más que ver con el sistema jurídico también o el sistema social de España. Yo diría que por un lado también la cuestión ética, donde la religión hará la religión católica, que tendrá digamos una perspectiva más en cuanto a lo social, creo yo, a la entrega al otro, y quizás no hará tanto énfasis a esto de la conciencia de esta fe verdadera que será más de los protestantes. Entonces quizás esta separación individuo y sociedad no es tan tajante. Aquí se habla de persona, y persona quiere decir más que todo algo que se entiende en relación a otro. Por eso es que se trata en las ciencias jurídicas, tiene que ver con el papel que cumplo yo en la sociedad. Y bueno, de esto también aparecen figuras como el caballero, el hidalgo, la idea del honor, esta quizás obsesión sobre los títulos nobiliarios que ya quizás no tiene mucho sentido en la actualidad, o ya no se ve con sentido. De esto, pues, bueno, como había dicho antes, sale la idea del caballero, que quizás es el personaje por excelencia de estas figuras o de estos mitos españoles, de estos cuentos de caballería, la idea de caballero que podría considerarse también un analogado, la idea del conquistador, del hidalgo, que se contrapone con la del burgués, que podría ser tranquilamente una especie de constructor de armas, de asedio, cosa que ya un caballero frente a un arma de asedio no tiene mucho que hacer. Y por lo tanto aquí queda clara el cambio, digamos, ya en la cuestión de la guerra, ya el avance que van teniendo otras naciones frente a España. Y bueno, aquí Salvador de Madariaga, en ingleses, franceses y españoles, dirá, por ejemplo, que el español hace más énfasis en el gobernante y no tanto en la forma de gobierno. Y Manuel García Morente, en la idea de la hispanidad, dirá que precisamente esta figura, este héroe español, que sería, por ejemplo, el Cid, el caballero que nace con la reconquista de la península ibérica y que se potencia antes de que el español tuviera que asumir los trabajos que hacía el judío o los musulmanes, se potencia más cuando llega a América, cuando encuentra América, y se analoga esa figura con la del conquistador. Y cambia, digamos, el musulmán y el judío lo cambia por el indio, ¿cierto? Que según Manuel García Morente eran los que realizaban los trabajos manuales o la labor de la tierra y demás. Entonces se perpetúa y se fortalece aún más la imagen del caballero. Dirá Américo Castro, el caballero español, por razones que irán apareciendo a lo largo de este libro, necesitaba rodearse de un halo de trascendencia, de un prestigio religioso, regio o de honra. Tenía que sentirse en un más allá mágico, y como en un hilo sobre el haz de la tierra, de ahí el desdén por las actividades mecánicas, comerciales o de pura razón. También se puede hablar de un igualitarismo español. Con igualitarismo, pues obviamente no me refiero a lo que entendemos quizás en una concepción liberal, en donde todos somos iguales en derecho, o quizás en otra concepción más comunista de igualdad, sino que igualitarismo tiene que ver más que todo con una idea teológica,
Como había dicho antes, España era bastante católica y el catolicismo hace más énfasis quizás que en esta idea de la justificación universal, ¿cierto? En España o en los pueblos católicos no está tan marcada o no aparece la cuestión del pueblo elegido, que será retomada por quizás ciertas denominaciones protestantes, en donde la gracia tendrá una mayor fuerza ante la libertad del hombre y será el Espíritu Santo que acompaña a unos pueblos y a otros no, por una cuestión de doble predestinación. Bueno, esto ya sería, digamos, precisar en una cuestión teológica. El punto es que si España fue elegido para algo, sería para llevar el catolicismo a todo el mundo, ¿cierto? No es que no haya una persona que no se lo merezca, por así decirlo. O una persona que ya de entrada o previamente está destinada al infierno, como que el esfuerzo es que todo el mundo tenga la posibilidad de salvarse. A esto dirá Ramiro Maeztu, en La defensa de la hispanidad, la quinta edición. A los ojos del español, todo hombre, sea cualquiera su posición social, su saber, su carácter, su nación o su raza, es siempre un hombre, por debajo que se muestre, el rey de la creación, por alto que se halle, una criatura pecadora y débil. No hay pecador que no pueda redimirse, ni justo que no esté al borde del abismo. El español se santigua espantado cuanto un hombre proclama su superioridad o la de su nación. No hay nación más reacia a admitir la superioridad de unos pueblos sobre otros, o de unas clases sociales sobre otras. Todo español cree que lo que hace otro hombre lo puede hacer él. Bueno, Ramiro de Maeztu es un hispanista, claramente. Y, bueno, tiene un texto muy interesante que me gustaría también traer aquí algún día sobre la economía, que yo creo que también un poco de esto voy a tratar, de esta cuestión de la compatibilidad quizás de esto que va determinando cuál es el poder que viene siendo el nuevo cambio económico, ¿cierto? Un cambio, un precapitalismo o un capitalismo, una industria naciente. Y cómo esto no compatibiliza o puede compatibilizar con la idea, con la religión católica. Pero bueno, eso será otro tema. Entonces, con lo dicho antes, se digamos, un aire de improductividad, ¿cierto? Se acusa a España de ser una nación improductiva. Saavedra Fajardo culpará, por ejemplo, a la conquista de América, al oro americano, por ser dinero fácil, precisamente un dinero que no promueve una cultura del trabajo. Igual dirá esto Fernando de la Torre, pero refiriéndose a la fertilidad de la tierra, como que presuntamente la tierra de España es bastante fértil, o la de Castilla particularmente, y bueno, eso tampoco promueve un esfuerzo más. Y bueno, curiosamente también respecto a la tierra, se dirá que España y los españoles, yo diría también los americanos, que también estamos en este problema antes mencionado de la productividad, los hispanoamericanos, hay un cierto apego a la tierra diferente, no la tierra vista como un medio de producción, sino más que todo como un medio de prestigio. Y volvemos a lo del personalismo, al honor, a la idea de honor, y la tierra también como un medio, como algo para heredar, y bueno, sí, como un hábitat más que todo, no tanto como un medio de producción. Esto lo mencionará Gaspar Melchor en Informe sobre la Ley Agraria. Y bueno, quizás el aspecto que yo considero más importante, que es la cuestión de la ciencia. Y lo considero importante porque ya he leído por otros medios, por ejemplo, citas de Francisco José de Caldas, quejarse precisamente de la educación de la Nueva Granada. Él dirá pues que demasiada escolástica, demasiada filosofía peripatética, mucho Aristóteles, mucho Santo Tomás, y él lo que quiere es ciencia natural, filosofía natural como la llamaban entonces. Y a esto también acude Caballero y Góngora, un virrey neogranadino, arciobispo ilustrado se le conocía, precisamente porque también era consciente de que de alguna manera se estaban quedando atrás frente a esta industria naciente. Y bueno, este señor va a ser muy, muy importante, Caballero y Góngora, porque dará pie a lo que sería la expedición botánica del nuevo reino de Granada. Que bueno, de ahí participará el propio Francisco José de Caldas y muchos más próceres los primeros próceres de la independencia, la primera generación. Rufino Cuervo dirá, por ejemplo, en el castellano en América.
Yo lamento como el que más, y sin poderlo remediar, que si en América alguno quiere estar al tanto del progreso científico y literario, desde la gramática hasta la medicina, la astronomía o la teología, no se le ocurra acudir a los libros españoles, y que si tiene los recursos necesarios para trasladarse a las universidades europeas, no escoja las de Madrid o Salamanca. Aquí una crítica bastante fuerte de Rufino Cuervo, que también hay que decir que si bien él apostaba por un cambio estructural en lo político y en lo jurídico, un cambio en donde tendría de referencia más a los franceses o a los ingleses, también fue un defensor fuerte de lo que era el idioma español. O sea, tampoco es que se desdeñase a España por completo, ya sea por su religión o su idioma. Eso van a ser, digamos, las dos constantes, más o menos, porque también habrán otros pensadores que incluso preferirán o verán con gusto bueno el inglés o el protestantismo. Pues no irán directamente que cambiemos la religión de Colombia, pero sí hablarán de tolerancia religiosa, prefiriéndose más que todo a tolerar cuestiones o posturas más protestantes. Ya eso lo iremos viendo. El propio Eusebio Caro, por ejemplo, que era conservador, fundador del Partido Conservador junto a Mariano Espina Rodríguez, que bueno, si bien era conservador, lo que quería conservar principalmente era la religión católica. Era un ferviente católico y quizás veía una cierta amenaza porque empezaba a entrar concepciones éticas podríamos decir de origen protestante, como por ejemplo el utilitarismo, que fue bastante fuerte en esta primera etapa en Colombia. Precisamente Eusebio Caro va a polemizar con lo que sería el Partido Liberal de Ezequiel Rojas, que será un ferviente defensor del utilitarismo, pero ya hablaremos del utilitarismo. Por lo tanto, Eusebio Caro estaba más pendiente de la reacción que había ocurrido en Francia, de la reacción a lo que fue la Revolución Francesa, pero no esta reacción tan excesiva, aunque también será lector de personajes como de Maistre o Louis de Bonat, sino digamos esta reacción romántica que de alguna manera aceptará ciertas cosas, cierto mesianismo sobre la tecnología o sobre el progreso, acercándose entonces a un positivismo o a un utopismo. Dirá Eusebio Caro, refiriéndose a Estados Unidos, cuando él va a Estados Unidos y bueno, escribe ciertas cartas. En una de esas cartas dirá: este país es muy hermoso pero monótono. La falta de montañas le da al principio un aire de grandeza y de esplendor muy importante, pero es como el espectáculo del mar, base pronto. Lo mismo en la sociedad, no hay pueblo más laborioso ni más monótono que este. Los americanos tienen todo, un país inmenso y bellísimo, un gobierno admirable, leyes muy buenas, costumbres severas, todo lo tienen, menos lo que da precio a todo, el gusto, el agrado, el sentimiento de lo bello. De ese sentimiento carecen absolutamente. Sin embargo, ya se siente en el país mucha mejora respecto a esto. Ya tienen grandes establecimientos científicos que antes no tenían, y para mí es evidente que cuando este pueblo haya completado la obra material de descuajar los bosques y poblar el país, será sin disputa alguna el primer pueblo de la tierra. Y bueno, creo yo que ha atinado Eusebio Caro, quizás no con la idea del gusto, pero bueno, ya eso también será otro tema. Lo cierto es que sí había una idea general o un referente general de progreso, que eran nuestros vecinos gringos, nuestros vecinos americanos. Y más que incluso los franceses. Ya cité pues el caso de Eusebio Caro, pero será más que todos los estadounidenses el referente. No solo por el bentamismo que ya había mencionado, el utilitarismo, sino también por el liberalismo. Nuestros, digamos, los más críticos del legado español serán los liberales. Por ejemplo, José María Samper, que yo creo que es el que más. También hay que decir que aquí lo que nuestros pensadores o primeros políticos estaban mirando no era la cuestión indígena, por ejemplo. Aquí la dialéctica no era entre lo español versus lo indígena. Aquí era entre lo español, lo inglés o lo francés. Porque todos ellos lo que querían era montarse en este tren del progreso que ya estaba siendo dirigido por otras naciones europeas. La cuestión de lo indígena podría ser algo que aparece más adelante, quizás con cierto marxismo como el de Mariátegui o con la teología de la liberación. Pero la cuestión aquí era continuar, era que habíamos fracasado como imperio, como hegemonía, y ahora teníamos que recorrer la senda verdadera del progreso.
la presunta senda verdadera. Y esto llevará a José María Samper a aceptar incluso tesis que en su momento se consideraban ilustradas, pero que hoy podríamos considerar más bien racistas, acerca de las razas humanas, como por ejemplo las del conde de Buffon y en este caso de Gobineau, que en su libro El ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, refiriéndose a los latinos, dirá Gobineau, no sé cómo se pronuncia ese nombre. Ahí solo se ven multitudes, el individuo no cuenta para nada, y a medida que la confusión aumenta, el individuo se va eclipsando más. En el mundo griego el individuo es sacrificado a la polis, mientras que en Roma lo es a la deidad del imperio, o a una abstracción como el derecho romano, que desconoce las relaciones entre personas reales y solo ve entes jurídicos. En cambio, en el mundo germánico el hombre lo era todo y la nación significa muy poco. Y bueno, como buen liberal, José María Samper apostará más bien por una sociedad construida mediante individuos, pues dará prioridad claramente al individuo. Y siguiendo estas tesis, hará una comparación entre lo que fue la conquista o el poblamiento de Estados Unidos versus el de España. Dirá entonces que Estados Unidos fue una creación de individuos libres, mientras que España fue una cuestión planificada desde un imperio europeo. Que en Estados Unidos habría tolerancia religiosa, mientras que España impondrá instituciones para regular precisamente la teología de su nación, o más bien de su imperio. Que bueno, el Estado en Estados Unidos sería consecuencia precisamente de ese libre movimiento, de esa libre interacción de los individuos, mientras que España todo será programado y el Estado es previo, el Estado se impone, llegará y se replicará. En Estados Unidos se desarrollan entonces virtudes como el cálculo y la creatividad, mientras que en España se continúa con esta virtud previamente ya mencionada sobre el honor o la pasión o de la guerra y demás. En Estados Unidos habría igualdad de derechos, mientras que en España habría desigualdad y privilegios y mucha burocracia. Bueno, aquí claramente hay un maniqueísmo fuerte, básicamente diciendo que España es el error, la solución es el liberalismo y el ejemplo es Estados Unidos. Tanto es que el propio autor de este texto que estoy queriendo aquí exponer, Jaime Jaramillo, matizará un poco la postura de José María Samper. Dirá que quizás José María Samper no contaba con ciertos datos que pone en duda la presunta tolerancia religiosa de Estados Unidos y bueno, ideas como que todo era libre, sino que también habían grandes propietarios y terratenientes al inicio. También dirá que también habían restricciones a la inmigración de parte de estas primeras naciones, de estos primeros estados estadounidenses, y que la conquista española también fue más espontánea de lo que parece. Dirá José María Samper: este gobierno colonizador de los sajones es precisamente el que hace que estos pueblos funden siempre civilizaciones allí donde no encuentran ningún elemento antiguo o solo elementos muy simples. En cambio, cuando ejercen el control político de una nación ya hecha, no logran mantenerlo. Al contrario, las naciones latinas son muy capaces de mantener la dominación sobre un pueblo ya desarrollado, como fue el caso de España sobre las naciones árabes o sobre Sicilia, o de amalgamar su civilización con otras existentes, como ocurrió entre Castilla y Aragón, que se amalgamaron bien con vascos y catalanes, pero son incapaces de construir allí donde no tienen un punto de partida. Esto lo dirá en el ensayo sobre las revoluciones políticas. También dirá: el gobierno español no comprendió esa verdad, extraña al genio y las tradiciones de las razas que representaba. Quiso colonizar directamente, hacerse empresario de la obra, minero, agricultor, comerciante, fabricante, propietario, exclusivo, misionero, explorador y 100 cosas más a un tiempo. Y como para eso le fue preciso dividir sus fuerzas, dislocarse y darles una dirección violenta a los intereses de las colonias. Las sociedades que de estas nacieron fueron verdaderos monstruos. Para terminar con José María Samper, me gustaría pues comentar que también tiene unos textos muy interesantes, o una reflexión muy interesante sobre la legitimidad del derecho, pues preguntándose qué es lo que hace precisamente que sea legítimo que unos gobiernen sobre otros, que una minoría gobierne a una mayoría. Y bueno, pasando ya a su hermano Miguel Samper,
que al igual que José María Samper defenderá fervientemente el liberalismo, pero quizás de una forma mucho más matizada y mejor encaminada. Al hablar de las diferencias entre Estados Unidos y Colombia o los países hispanoamericanos, no acudirá como su hermano a la cuestión de la raza, sino que también mencionará cuestiones como la geografía, siendo la geografía un determinante y bueno, siendo la geografía colombiana en particular más complicada. Y bueno, también la cuestión de los grupos indígenas, que bueno, en Hispanoamérica también estaban más organizados y habían ya previamente imperios indígenas o comunidades mucho más establecidas. También dirá que en el caso de Estados Unidos hubo una suerte de pacto social, podríamos decirlo así, y también hubo una necesidad de desarrollar trabajos como la manufactura o la industria, mientras que en España, gracias a la minería o al dinero fácil o a la riqueza sencilla, no hubo necesidad, que también será muy determinante ya para el desarrollo posterior. Miguel Samper dirá: me han entusiasmado poco las glorias de los romanos, a quienes he tenido por el pueblo más parásito del mundo, por haber arrebatado a éste su libertad y su riqueza. Me pasa lo mismo aún con Grecia, y en general con todo pueblo en donde la esclavitud doméstica y la guerra han sido la base de las costumbres industriales. Mas debo extrañar que un defensor de las artes manuales no sea en esto de mi opinión, cuando en Roma aún los plebeyos las tenían en desprecio. El que desprecia las artes no puede ser un verdadero republicano, porque no será, de seguro, partidario de la igualdad bien entendida, que es la que permite levantar con altivez la frente a todo el que vive de su trabajo. Y bueno, aquí yo creo que se puede ver operar quizás cierto romanticismo o cierto utopismo muy característico, a mi parecer, de los liberales, en donde imaginan un mundo que gracias al libre mercado se evitarán las guerras, precisamente porque la libre competencia las hará innecesarias. Y bueno, también la libertad de expresión hará que la guerra pase a ser simplemente una discusión de cuestiones éticas y listo. Que bueno, eso ya será tema también para otro video, pero también es bonito esa exaltación que hace sobre el trabajo. Una cosa que quizás aquí yo también podría estar de acuerdo, algo que el ya mencionado Ramiro Maeztu, el hispanista que ya cité, también intentará rescatar en sus propuestas económicas, intentando compatibilizar el trabajo con la religión católica. Ya pasando a Sergio Arboleda, a aquellos que defendieron la tradición española. En la República en América Española, ese será el texto en donde haga esta defensa. Y lo cierto es que Sergio Arboleda estará de acuerdo con muchas de las críticas antes mencionadas. El caso, por ejemplo, de el monopolio, la minería o incluso el esclavismo, que es curioso porque se conoce pues que Sergio Arboleda era de familia esclavista. Y bueno, también criticará la educación, la falta de hacer énfasis en la filosofía natural o en la ciencia, lo que conocemos hoy pues como las ciencias instrumentales. Pero también dirá que eso no era incompatible pues con lo que trajeron los españoles en esencia, porque para Sergio Arboleda lo importante era la religión católica. Y dirá que España fue la más indicada para formar lo que era la sociedad colombiana. Dirá que los ingleses lo que harían sería exterminar a la raza nativa, mientras que los franceses simplemente construirían algún logro más para después venderlo, como hicieron con Canadá o Luisiana. Era necesario entonces un pueblo devoto y católico como lo era el español, según Sergio Arboleda. Y bueno, es que para Sergio Arboleda la religión cumple un papel importante en la sociedad como ese elemento cohesionador. Dirá Sergio Arboleda en la República en la América Española: digámoslo con franqueza, en cuanto era posible a la imperfección humana, el español supo cumplir su difícil y complicada misión, cosa admirable, cosa portentosa del catolicismo. En siglos de ignorancia, ese pueblo atrasado construyó estas sociedades con sabiduría. Esa nación, esencialmente monarquista, echó en América los cimientos de la República. Ese gobierno, el más despótico de la Europa cristiana, nos preparó para la libertad. Sí, España cumplió su misión providencial. Ahora bien, nosotros que recibimos de sus manos esta sociedad ya formada, nosotros que tan frecuentemente la criminamos, haciéndola responsable hasta de nuestros propios excesos,
nosotros que nos precipitamos de liberales y ponderamos tanto las luces de nuestro siglo, nosotros hemos cumplido por ventura la nuestra. Y bueno, es que el problema para Sergio Arboleda, más que la tradición española, era el intento de poner aquí instituciones de carácter protestante que disonaban completamente con la moral ya formada de los colombianos. Y entonces, sí, si bien Sergio Arboleda, como dije antes, estaba de acuerdo con muchas de las críticas, y de hecho estaba de acuerdo con que se hiciese la independencia, él no quería que fuera un cambio tan sustancial el que se tenía que hacer después de la independencia. O sea, independicémonos sí, pero no tenemos que cambiar todas las instituciones que nos dejaron. También habrá una gran diferencia respecto a los anteriores liberales ya mencionados, de los hermanos Amper, y es la manera en la que entiende la formación de una sociedad, no como individuos, sino ya, como había dicho antes, como personas, que era propio de la tradición española. Y Sergio Arboleda lo dirá como una unidad en la variedad, o sea, entenderá que todos somos iguales, que todos somos diferentes, pero parte de un mismo compuesto. Yo utilizaría el término de totalidad atributiva, que me parece correcto, que a diferencia de lo que se entiende como totalidad distributiva, que sería como una especie de bolsa de canicas, la totalidad atributiva es más bien el sistema como el sistema óseo del hombre. O sea, huesos diferentes, pero unidos, bajo un mismo sistema. Dirá Sergio Arboleda: el sentimiento religioso es, pues, el primero que se desarrolla en el hombre, el más fuerte de cuanto abriga su corazón, el más general de la humanidad y el que impera y domina sobre todos los demás sentimientos. Como lo ha dicho un célebre pensador cristiano, el hombre es un animal religioso, y el único que lo es. La religiosidad es la primera de sus leyes. De aquí que la historia de todas las naciones empiece siempre por una vida religiosa, y que ésta haya aparecido donde quiera, antes que la vida política y confundida con la doméstica y civil. De aquí que la religión sea la base de su progreso, la regla de las instituciones y el amparo de su civilización. Bueno, esta opinión es muy similar a la que vimos en un video que ya había hecho con Andrés, de Nicolás Gómez Dávila y de quizás otros autores más tradicionalistas como Donoso Cortés o de Maistre, de entender la religión no solo como fundamento antropológico del ser humano, sino de la propia sociedad. Y esto chocaría con la idea de la religión privada, como una cuestión del ámbito privado, que también sería más propio del protestantismo. Otro defensor importante, y quizás incluso más importante, será Miguel Antonio Caro. Miguel Antonio Caro pues tuvo la posibilidad de llevar sus ideas a la acción mediante una síntesis que hizo junto a Rafael Núñez en lo que se llama la regeneración colombiana, y que da paso también a la Constitución del 86. Pero no me voy a referir a eso hoy, aunque quizás algún día lo haga, sino a más bien su pensamiento y su postura sobre este tema de la herencia española. Bueno, Miguel Antonio Caro fue un gran estudioso de la lengua latina, del castellano, pues del español. Tradujo la Eneida de Virgilio, también colaboró con Rufino Cuervo en la gramática de la lengua latina. Y con lo único quizás con lo que está de acuerdo respecto a las críticas o las otras posturas antes vistas es sobre la idea de la independencia de España. Él, a pesar de ser bastante hispanista, considera la independencia parte de la propia historia de España. O sea, él no ve con rencor para nada la cuestión de la independencia. Para él sería algo necesario y propio pues de esa tradición. Dirá: cuando volvió a sonar el grito de independencia, fueron otra vez españoles de origen los que alzaron esa bandera, y no solo tuvieron que combatir a los expedicionarios de España, sino a las tribus indígenas que fueron entonces el más firme baluarte del gobierno colonial. Jamás un pueblo profundamente envilecido ha sido capaz de ejecutar los grandes hechos que ilustran las campañas de los patriotas. Y respecto a la Inquisición, dirá: el error que en este momento refutamos
no está en decir que la Inquisición fue mala, dígase que fue todo lo malo y nefasto y horrendo que se quiera, pero no se pretenda establecer radical distinción y oposición entre ella y todas las demás formas de actividad social de España en el siglo de los Reyes Católicos. El mismo espíritu que encendió hogueras de herejes, multiplicó y alimentó los cuerpos de sabios llamados órdenes religiosas y los grandes centros de educación llamados universidades. Respecto a esto, también defenderá lo que fue el legado científico de España, refiriéndose a ciencia de una manera más extensa, no solo ciencias instrumentales, sino que dirá que en España se produjo ciencias jurídicas admirables, metafísicas y bueno, teológicas también. Al igual que su padre ya mencionado, José Eusebio Caro, Miguel Antonio Caro también polemizará contra el benthamismo, sobre el utilitarismo. La cuestión con el utilitarismo es que entiende como objeto de la ética el placer o la felicidad. Y una acción es mejor mientras más placer o felicidad genere. El problema con esto para Antonio Caro, entre los problemas pues que verá en esto, es que primero la ética será una cuestión a posteriori. O sea, de alguna manera me doy cuenta del resultado ético posterior a la acción. O sea, la acción no tiene en sí de dónde extraer su postura, porque será, si de pronto esa acción garantiza mayor placer, entonces será buena. Pero no sabemos desde antes si eso lo puede garantizar. Tocaría entonces simplemente deducirlo. Y bueno, esto chocaría con unas éticas más clásicas, más basadas en el hábito o en la virtud, que sería precisamente una perfección de la potencia, o sea, una capacidad de actuar mejor por medio pues de la costumbre adecuada y demás. Pero la fuerte crítica será principalmente sobre que la utilidad tanto como el placer serán cuestiones relativas. Y sobre lo relativo no se podría construir algún saber firme o alguna ciencia. La ciencia necesita son cuestiones objetivas. Miguel Antonio Caro es bastante estudioso del racionalismo de cartesiano, pero en este caso me parece que también es bastante platónico porque de alguna manera entiende el bien como una idea real y objetivo también. Y la ética tiene que estudiar precisamente eso, la ética y la moral tiene que estudiar el bien tal como es. Dirá, por ejemplo, el idealista se refugia en el yo y el utilitarista en el placer, modificación del yo, y de ahí nos salen esas mismas ideas, yo, placer, independientes de la idea fundamental de Dios por quien el yo existe, por quien el placer se produce, sin el cual el yo y el placer nada significan. Esas mismas ideas, así aisladas, anulados los objetos que representan, se desuscitan y anulan en ellas mismas. Son círculos de ignorancia y contradicción. Claramente también es bastante religioso Miguel Antonio Caro. Y bueno, al igual que el ya mencionado Sergio Arboleda, pensará que la sociedad se tiene que organizar es por medio de la virtud, y de hecho yo creo que él entiende que puede haber una incompatibilidad respecto al progreso económico y la religión, pero él toma partido por la religión, o más bien por la moral, siendo este pues el objeto del Estado, garantizar pues personas virtuosas. O sea que pensará más bien la sociedad como una especie de organismo y no como una masa. Una masa sería un grupo de individuos, el organismo, como ya habíamos hablado, es una variedad en la unidad. Está en contra de esa idea espontánea del liberalismo, también polemizará mucho con el liberalismo. Y bueno, es que yo creo que utilitarismo y liberalismo tienen un cierto parecido, pues o una cierta compatibilidad, porque muchas veces, volviendo al caso o al ejemplo previamente comentado del caballero en contra del burgués, el fabricante de armas, el caballero de alguna manera está ejecutando una acción, empuñando la herramienta con la cual mataría a alguien, y él se hace responsable de lo que esa herramienta produce al momento de estar empuñada, mientras que el fabricante de armas simplemente está en un circuito o en algún sistema económico del cual espera una retribución económica, mientras se desentiende de su obra, de la máquina que habrá hecho, del artefacto, de la herramienta o del arma. Entre las defensas que escuchó sobre el liberalismo,
muchas veces suelen apelar a el resultado beneficioso, pero posterior. O sea, que finalmente termina por crear estados presuntamente más ricos y mejor organizados, más seguros, etcétera. Pero volvemos a la cuestión ética ya comentada. Estamos hablando de un resultado a posteriori, o sea, a posterior a las acciones libres que lo preceden, no a la perfección de esa potencia. Y la idea de virtud comienza ya a volverse una idea bastante vieja y clásica. También la cuestión del deber que antecede a todo acto, que tiene que ser un regulador que podría incluso evitar ciertos placeres, pero aquí de lo que estamos hablando es de garantizar mayores placeres y quizás haya una incompatibilidad entre el bien y el placer. Y bueno, yo voy a ir dejando esto por aquí y cualquier objeción que tengan, bien pueda, la pueden hacer en los comentarios.